Las tres empresas que controlan al mundo en secreto. No se trata de una teoría conspirativa. Hay tres empresas estadounidenses que tienen la capacidad de controlar el mundo por el poder que han amasado gracias a los fondos indexados. Se trata de Vanguard, State Street Corp y BlackRock. Documentos académicos y gubernamentales se suman a la opinión de los mismos inversionistas para mostrar preocupación por el poder que han acumulado estos tres administradores de fondos mutuales. Una de las fuentes de preocupación es el Senado de Estados Unidos, que ven los tres grandes, o Big Three, una reminiscencia de las 7 hermanas del siglo XX, pero multiplicada exponencialmente. Y es que el ADN del capitalismo está inscrito el monopolio. El capital siempre quiere acaparar más negocios del mismo tipo y sumarlo en una especie de falange económica con cada vez más poder. Por eso es que, en realidad, el capitalismo es reacio a todo tipo de restricción y siempre quiere más. Actualmente, una de las peores amenazas proviene de la acumulación de capital de BlackRock, Vanguard y State Street. 15 trillones de dólares en la escala corta, y según datos de 2020, que administran en bienes combinados, que equivalen a 3/4 partes de toda la economía estadounidense. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quiénes son los nuevos emperadores según Charlie Munger? Según un reporte del Comité del Senado para la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Charlie Munger dijo: "Tenemos una banda de nuevos emperadores, son los que votan en los fondos indexados". Los nuevos emperadores de Munger son tres: BlackRock, State Street y Vanguard, las administradoras de fondos indexados del título. Si los tres grandes fuesen realmente inversores pasivos, no habría nada que objetar a semejante acumulación de capital corporativo en tan pocas manos. Para entender el punto al que nos referimos, hay que darles un repaso a los conceptos de inversor pasivo versus inversor activo. Un inversor pasivo depende de la administración de otros, mientras que uno activo dirige y puede controlar la rentabilidad de otros. Entre otros aspectos, la diferencia viene signada por el tipo de acción que se compra y por el tipo de fondo en el que se compra. En principio, uno pensaría que basta con comprar una acción en cualquier tipo de fondo para ser un inversionista activo, pero en el caso de los fondos indexados, hay un truco que te contaremos más adelante. Ese truco ha permitido que los tres grandes se erijan como los representantes de miles de accionistas que ni siquiera están siempre al tanto de que no son inversores activos. Más aún, los tres grandes son todo menos inversionistas pasivos, son muy activos en la toma de decisiones en las compañías en las que tienen participación. Ejemplos de la influencia de los tres grandes según el Senado de Estados Unidos. El mismo reporte del Senado muestra ejemplos de la influencia de los tres grandes, aunque no todo es lo que parece. Los ejemplos que citaremos a continuación son, más que nada, una muestra del poder de los tres grandes, independientemente de sus objetivos. Nos detendremos más adelante en lo que hacen los tres grandes cada vez que llega al directorio de las empresas, donde tienen participación, una propuesta sobre los gases de efecto invernadero. Pero aquí podemos adelantar que a principios del año 2021, los Big Three se unieron a la iniciativa Net Zero Asset Managers, que formalmente es un grupo internacional de administradores de fondos comprometido con la meta de cero emisiones. La elección en la que los tres grandes usaron su poder de varios directores en Exxon, postulados por un inversionista, que es al mismo tiempo activista ambiental, se cree que impactará a la baja en la producción de la compañía para frenar las emisiones. En el caso de la discriminación, en marzo del año 2022, BlackRock y State Street votaron para voltear la oposición de la administración de Apple contra la propuesta de los accionistas de que el Consejo de Dirección supervisara una auditoría de equidad racial. Al final, la propuesta pasó y el Consejo llevó a cabo la supervisión, pero la influencia de los tres grandes se ve en que, siguiendo la atención que atrajo la posición de Apple, JP Morgan Chase, Pfizer, Verizon y Amazon establecieron auditorías similares para evitar la vergüenza de perder votaciones de los accionistas. En otras áreas, como la equidad de género, también se percibe la influencia de los tres grandes. El ejemplo que tenemos también es de marzo de 2022, cuando BlackRock y State Street votaron contra la oposición del Consejo de Administración de Disney a la moción de los accionistas de que hubiese reportes sobre la brecha salarial relacionada con género y raza. Luego de que la propuesta fuese adoptada, Chipotle, Home Depot y Target acordaron hacer pública esa información, con la condición de que el mismo inversor que apoyaban los tres grandes en Disney retirase propuestas similares.
Además, trazas de influencia. Durante 2021, la insuficiente representación de grupos minoritarios en los consejos de dirección fue la principal razón de los tres grandes para oponerse a la elección de directores. Evidencia de la influencia de los tres grandes según el Senado de Estados Unidos. Esos ejemplos de influencia que acabamos de ver se corroboran con la evidencia que encontró el mismo comité del Senado, que se basa en investigación académica. En 2021, los datos muestran una correlación entre la participación de los Big Three y una reducción de aproximadamente 2% en las emisiones de CO2. En otros aspectos de políticas ESG, sobre las que volveremos al final del video, también es palpable la influencia de los tres grandes, al ser responsables de un incremento en la diversidad de género en las contrataciones de los consejos de dirección. Específicamente, los datos muestran que la contratación general de mujeres en puestos directivos, en firmas donde los tres grandes tienen acciones, se ha incrementado a 11%. Hasta aquí todo luce beneficioso. No obstante, hay otra forma de influencia que indica que el poder de los tres grandes puede usarse para lograr todo tipo de objetivo, no necesariamente los contemplados en las políticas ESG. Esta vez se trata de otro estudio que encontró que las compañías tienden a responder con cambios a la carta anual del CEO de BlackRock, Lawrence Fink, revisando con premura los datos que revelan, pero también cambiando el sentido del lobby que hacen sus representantes para alinearlo con las recomendaciones de Fink. La interpretación es que, si una carta anual puede tener ese efecto, entonces la influencia de los tres grandes, con BlackRock a la cabeza, es como una suerte de regulador invisible y más poderoso de la actividad de Wall Street que cualquier otra cosa conocida. Otro paper, pero este del año 2019, muestra que los tres grandes tienden a comprar más acciones de aquellas firmas que tienen logros más altos en políticas, E&S, por Environmental and Social. En 2008 hubo un cambio a inversión pasiva en fondos indexados que hizo a 3 empresas el accionista mayoritario. La clave detrás del poder de los tres grandes es un cambio que sucedió en 2008 y que modificó estrategias de inversión activa a pasiva, en la que los tres grandes ya reinaban antes de los cambios. Munger le explica al comité del Senado así: un pequeño inversionista que compra acciones en un fondo indexado en realidad no las posee. Esas acciones realmente siguen siendo del fondo, lo que significa que el administrador del fondo es el que vota en su nombre. Más aún, ese poder de voto lo compra el administrador de fondo con el dinero de otros, y ese es precisamente el poder que otorga a los tres grandes su enorme influencia. Esa influencia se manifiesta en dos hechos interconectados. Según datos de 2020, por una parte, los tres grandes son el accionista mayoritario en casi el 90% de las empresas listadas en el Standard & Poor's 500, pero además controlan el 25% de los votos de los accionistas en esas mismas empresas. Ese porcentaje subirá a 40% durante las próximas 2 décadas. Un paper de Cambridge, que citaremos más adelante, muestra que el cambio de 2008 hace que los tres grandes dominen la industria de los fondos indexados, haciendo que ese 40% sea un consejo de administración de facto en casi la mitad de las compañías estadounidenses. Por suerte, hasta ahora los Big Three no muestran coordinación en la forma en la que votan en las compañías donde tienen acciones, así que pueden ser considerados como 3 actores individuales agrupados en un cártel de 3, a diferencia de la coordinación que mostraron las 7 hermanas a principios del siglo XX. Sin embargo, el efecto del cambio de 2008 es más sutil, algo que en relaciones internacionales se denomina soft power. Se trata de que los consejos de administración saben perfectamente cuando uno de los tres grandes tiene una participación. Cuando esto sucede, incluso sin que haya votaciones o exhortos directos, los consejos tienden a seguir la disciplina invisible de hacer lo que los tres grandes quieren que hagan sin que estos pronuncien una sola palabra. El riesgo de los fondos indexados. Ahora bien, los fondos indexados no son un lecho de rosas. Hay riesgos en ellos que pueden hacer que quiebres si no tienes cuidado. Imagina el alcance de esos riesgos cuando hablamos de los tres grandes. La principal preocupación es que los fondos representan una versión mala del capitalismo, en el sentido de que son el epítome del capitalismo financiero, el que no construye nada, sino que se centra en la multiplicación del dinero especulando. Más dinero yendo a fondos indexados pasivos podría dañar la fijación de precios en los mercados de valores, al reducir la cantidad de acciones que se transan activamente. La traducción de lo anterior es que al eliminar a los administradores activos de fondos, el resultado es una especie de socialismo invisible. Otro riesgo está representado por los préstamos en corto, una práctica común de los administradores de fondos pasivos para aumentar ganancias. BlackRock es uno de los tres grandes que más ha aumentado sus operaciones de préstamos recientemente, pasando de $40,000 millones en 2012 a más de $130,000 millones en 2014. Por su parte, State Street pasó de los $320,000 millones en 2013. Cuando la economía está bien, estos préstamos no son un inconveniente, pero cuando hay problemas, estos préstamos podrían reducir la liquidez cuando más se necesita.
¿Cuáles son las 3 empresas que controlan al mundo en secreto? Según Cambridge, las llamadas Big Three. No solo Munger las llama Big Three, también la Universidad de Cambridge lo hace, lo que refuerza la seriedad de la advertencia. Un paper de su journal académico Business and Political señala las 3 preocupaciones en torno a los 3 grandes. 1. Los índices pasivos mismos. 2. La reconcentración de la propiedad corporativa. 3. Los nuevos riesgos financieros. ¿Qué dijeron Adolf Behr y Gardner Means en 1930? Vayamos atrás en la historia. A principios de la década de 1930, Adolf Behr y Gardner Means acuñaron la famosa frase de separación de propiedad y control, queriendo decir que ya la propiedad corporativa no estaba concentrada en bloques lo suficientemente grandes como para ejercer un control total sobre las corporaciones estadounidenses en Wall Street. Sin embargo, la propiedad no concentrada implica que, en lugar de los propietarios, son los gerentes y directores quienes ejercen el control, lo que vemos hoy con los Big Three. Esto, a su vez, llevó al reconocimiento del problema principal que subyace en la teoría moderna del gobierno corporativo, dado su problema de acción colectiva. ¿Cómo pueden los proveedores de capital garantizar que los gerentes actúen en su mejor interés? En respuesta a esta pregunta, la regulación del gobierno corporativo se ha desplazado progresivamente hacia una posición más poderosa para los accionistas. Desde entonces se ha debatido hasta qué punto tomó forma la separación de propiedad y control en el capitalismo financiero. Sin embargo, hasta hace poco existía el consenso abrumador de que desde la segunda mitad del siglo XX, la propiedad corporativa en Estados Unidos estaba en gran medida fragmentada y dispersa. Los 3 grandes son una muestra del cambio de tendencia. Los fondos indexados pasaron del 4% del total de fondos mutualistas en 1995 a 34% en 2015. Como un juggernaut, los fondos indexados no dejan de crecer. En 1995 solo representaban el 4% de todos los fondos mutuales. Sin embargo, en el año 2015, ese porcentaje llegó a 34% y no se detiene. El poder de los fondos indexados. ¿Cómo emplean el control corporativo de BlackRock, Vanguard y State Street? Ya sabemos cómo obtuvieron su poder los 3 grandes. Ahora veremos una de las formas en las que lo emplean. El gran poder que han acumulado sería aún mayor si estas corporaciones se hubiesen centralizado en una instancia desde la que pudiesen imponer sus puntos de vista a las compañías en las que participan. Nos referimos a la coordinación y frecuencia de las votaciones de sus administradores. La evidencia muestra que los 3 grandes no votan coordinadamente entre sí, pero sí lo hacen de forma individual con una eficacia de más de 90% cuando quieren. Esto significa que si uno de los 3 grandes posee acciones en 10 compañías distintas, al menos en 9 de ellas los representantes votarán alineadas con lo que la firma decida. Aún es una incógnita por qué no se alinean los Big Three. ¿Qué influencia tiene BlackRock sobre los gobiernos y las empresas? De los 3 grandes, la influencia de BlackRock supera a los otros 2, por eso nos centraremos en ella. Datos citados por CNN Business muestran que la firma es el más grande administrador de activos del globo, con al menos una participación de 5% en el 97.5% de las compañías listadas en el Standard & Poor's 500. Uno de los efectos de esa participación es que BlackRock tiene más poder que muchos gobiernos para decidir políticas contra el cambio climático, y en aquellos casos en los que no, igual su opinión cuenta. Específicamente, ese poder se lo dan los más de $87,000 millones en la escala corta, en acciones de compañías de hidrocarburos, gracias a los cuales se ha opuesto y se ha abstenido en el 80% de todas las propuestas vinculadas con el clima presentadas a los accionistas de esas empresas entre 2015 y 2019. Pero hay más. BlackRock también emplea a un ex vicepresidente de la Fed y a un expresidente del Swiss National Bank, lo que equivale a decir que las conexiones con el sistema bancario estadounidense y europeo son parte del portafolio de la firma. El poder de esta compañía es tal que el mismísimo gobierno de Estados Unidos le ha pedido ayuda en las 2 últimas recesiones. Como parte de esa influencia sobre Washington, este le pidió, en marzo de 2020, que administrara su primer vehículo de deuda corporativa a través de la Fed, que incluye bonos basura. Este poder hace que BlackRock condicione la vida de millones de personas en todo el mundo, que ni siquiera saben de su existencia o que nunca podrían invertir en los fondos que administra. La respuesta de la firma, a lo que unánimemente se considera una amenaza por la forma de vida democrática de Estados Unidos, es típica de un leviatán que opera en las sombras. Por un lado, demuestra que su poder no es ajeno a la opinión pública, porque se ocupa de responder un paper académico que uno creería que no tiene mayor efecto en la masa ocupada del último estreno de Netflix. Probablemente se trate de que BlackRock tiene memoria y recuerda lo que el gobierno le hizo a las 7 hermanas, y sabe que, con la suficiente masa crítica, aupada por documentos como el paper de Cambridge, el gobierno podría verse obligado a actuar.
Por la otra, su argumento es oligárquico. En un comunicado oficial, BlackRock señala que el documento está lleno de inexactitudes que pueden dañar a los inversionistas. En otras palabras, no importa el poder que ha acumulado, sino que los accionistas pueden ver reducidos los millones de dólares que acumulan constantemente. ¿Se debe separar a estas empresas para que no tengan más poder que el gobierno de Estados Unidos? La respuesta está en la historia de las 7 hermanas a principios del siglo XX. Ellas fueron unas empresas petroleras, no solo con más poder que el gobierno de Estados Unidos, sino con más poder que cualquier gobierno en el mundo. El nombre se los puso Enrico Mattei, entonces presidente de la italiana Eni, quien trató infructuosamente que su compañía fuese la octava hermana. Matteo les colocó ese nombre para referirse a que actuaban como un cártel dominando el recurso más valioso durante los siguientes 100 años. Las 7 hermanas eran 1. La Standard Oil of New Jersey, ESO, que luego se fusionaría con Mobil para formar ExxonMobil. 2. La Royal Dutch Shell. 3. La Anglo-Iranian Oil Company, ICOC, que después sería BP. 4. La Standard Oil of New York, posteriormente Mobil, y que es actualmente parte de ExxonMobil. 5. La Standard Oil of California, que sería después Chevron. 6. La Gulf Oil Corporation, que se fusionaría con Chevron. 7. La Texaco, que también se fusionaría con Chevron. Como ves, no todas eran estadounidenses, pero las que sí lo eran, retaron a Washington en poder, tanto que el gobierno usó a la Corte Suprema para dividirlas a principios de siglo. Pero aún así no fue suficiente, las hermanas mantuvieron su poder hasta la formación de la OPEP, en los 60. Incluso hoy, las 4 compañías que resultaron de la división de las 7 hermanas amasan más capital que los monopolios originales. El ejemplo de las hermanas es válido para los 3 grandes, sobre todo porque su poder proviene del capital, no del petróleo, por lo que un gobierno altamente endeudado es aún más vulnerable de lo que era a principios del siglo XX ante las petroleras. Los republicanos quieren separar a los 3 grandes. A primera vista parece un sinsentido que el Partido Republicano quiera imponer restricciones al gran capital, pero con los 3 grandes es así. Quiere repetir lo que hizo el gobierno a principios del siglo XX con las 7 hermanas, o al menos eso parece. Es paradójico porque los republicanos siempre han tildado de socialistas las iniciativas de intervenir en los negocios. Sin embargo, en consonancia con las voces de alarma desde la academia y desde el mismo Wall Street, los políticos de ese partido se han movilizado para que se modernice la Dodd-Frank Act de 2010. Ahora bien, esto podría ser más difícil de conseguir de lo que se espera, porque los 3 grandes, obviamente, pelearán para mantener el statu quo y tienen con qué pelear bien y por un largo rato. Además, en realidad, la voluntad del Partido Republicano por poner coto a los 3 grandes responde más bien a la campaña que ya empezó de miras a 2024. Sí, la verdad es que desde que esta acumulación de poder corporativo comenzó a preocupar a los círculos de opinión, la administración Biden no se ha mostrado muy dispuesta a hacer algo, y eso tiene una explicación que se remonta a 2008. Ese año, como seguramente recuerdas, fue el de la Gran Recesión. Al año siguiente comenzaría la primera administración Obama, en la que Biden era vicepresidente. Con toda seguridad, Biden no olvida que el esfuerzo de Obama por regular al gran capital encontró un obstáculo tan fuerte que terminó diluyéndose en el que el gobierno solo dejase caer a Lehman Brothers, pero no otros gigantes, a los que se rescató con dinero de los contribuyentes. Escarmentado y con otros problemas más acuciantes, Biden no parece tener ningún apuro en regular a los 3 grandes. Muy probablemente los republicanos olieron sangre en el agua y aprovechan para explotar una debilidad más de la administración Biden, sabiendo que ellos mismos no harán gran cosa contra los 3 grandes si llegan a la Casa Blanca en 2024. ¿Los inversionistas se están alejando de las políticas ESG? La respuesta es ambigua. Formalmente, los inversionistas no reconocen que preferirían jugar sin las restricciones que las políticas ESG les imponen y del menor dinero que ganan por su culpa. A fin de cuentas, la responsabilidad social es un tema de relaciones públicas que puede dar al traste con millones de dólares. Así que, a la vista de todos, se comprometen con ellas y gastan tiempo, como lo hacen los Big Three, tomando decisiones en el marco de las ESG. Sin embargo, en privado hacen todo lo posible por liberarse de esas restricciones y su estrategia de inversión los delata. Porque la verdad es que las empresas, con los 3 grandes a la cabeza, consideran a las políticas ESG como demasiado liberales, en el sentido en el que se entiende el término en Estados Unidos. Para entender el fenómeno, veamos antes qué son las políticas ESG. Estas siglas corresponden a Environmental, Social and Government, y no son otra cosa que políticas de responsabilidad social, como adelantamos, que privilegian el impacto de las empresas en su entorno por encima de las ganancias de los accionistas. Las políticas ESG se combinan con otras agrupadas bajo la etiqueta DEI, o Diversity, Equity and Inclusion, menos conocida pero con el mismo objeto.
¿Sabes quiénes quisieran ser ajenos a las políticas ESG? En principio no hay nada de malo en que los accionistas elijan el rumbo de las compañías en donde invierten, pero a lo largo del video vimos que ese camino no es transparente en el caso de los tres grandes. Para empezar, está el asunto de las acciones de los fondos indexados que les otorga a sus administradores una representación que solo es legal porque la ley actual lo determina así. No obstante, lo peor es la monstruosa acumulación de capital en tan pocas manos que hace que sea una minoría la que tenga la capacidad de decidir sobre políticas que afectan a la mayoría. Esto, por definición, es antidemocrático. Sin embargo, ya es sabido que el capitalismo puede florecer en democracia, pero no tiene nada de democrático por sí mismo. Como si se tratase de un tablero de monopolio del tamaño del mundo. Tres empresas monopolizan casi todas las acciones de los fondos indexados gracias a un sutil cambio en las reglas de administración. Es como si un jugador de Monopolio pudiese comprar todas las acciones de la avenida Lexington y construir todos los hoteles y casas que permiten las fichas del juego, porque sacó una tarjeta que le da ese privilegio. Al mismo tiempo, en ese juego de Monopolio de nuestra imaginación, o no tanto, el resto de los jugadores no administran las acciones que compran. Como resultado, solo pueden ganar los mismos, sin importar cuántas veces se juegue. Al mismo tiempo solo pueden perder los mismos de siempre, los que no leen la letra pequeña, o peor, los que ni siquiera pueden jugar. Eso ha llevado a que se plantee la disolución de los tres grandes, incluso por los mismos políticos que siempre han sido reacios a regular el capital. Aunque esa postura no es del todo sincera en el caso de los políticos republicanos, eso solo delata el miedo que le tienen al poder que han reunido los tres grandes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a las tres empresas que controlan al mundo en secreto: Vanguard, State Street y BlackRock. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.